¿Qué tal? En esta sesión de nuestra academia revisaremos el tema de anastomosis proximales en cirugía de revascularización coronaria. Soy Juan Pablo Mancilla Ortega, presidente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En la cirugía de revascularización coronaria, las anastomosis proximales y el manejo de la aorta ascendente son momentos críticos que influyen significativamente en el riesgo de evento cerebrovascular perioperatorio, debido a la posibilidad de embolización cerebral por detritos aórticos desprendidos o hipoperfusión causada por hipotensión. Independientemente del tipo de injerto utilizado, a menos que se injerte in situ, se requiere una anastomosis proximal en la aorta ascendente o en un gran vaso. Los métodos tradicionales implican el pinzamiento parcial de la aorta para una anastomosis estructurada a mano, ya sea con o sin bomba. En esta técnica común, los pacientes con enfermedad o calcificación de la aorta ascendente tienen un mayor riesgo de daño que va desde la rotura del ateroma aórtico hasta la disección aórtica. Esto ha llevado a idear herramientas, técnicas quirúrgicas y alternativas que aminoren estos riesgos y mejoren los resultados del paciente. Para ello, es importante reconocer estas opciones que a continuación discutiremos. Un objetivo crucial al planificar la estrategia quirúrgica para la cirugía de revascularización coronaria es la evaluación de la aterosclerosis aórtica, un factor de riesgo conocido para eventos cerebrovascular. La clasificación de la calcificación aórtica mediante tomografía computarizada es vital para la planificación quirúrgica. Esta se clasifica típicamente de 1 a 4, donde el grado 1 indica una calcificación mínima y el grado 4 representa una calcificación circunferencial grave. Estudios han demostrado que los pacientes que se sometieron a un cribado preoperatorio de enfermedad ateromatosa aórtica mediante tomografía tuvieron un menor riesgo de accidente cerebrovascular en comparación con quienes no se sometieron a él. Esta evaluación mediante tomografía debe influir en el enfoque de las estrategias de canulación y pinzamiento. La canulación de aortas con enfermedad grave se ha asociado con un aumento en las tasas de accidente cerebrovascular y la aterosclerosis en la aorta ascendente se ha convertido en el predictor independiente más importante de accidente cerebrovascular relacionado con la cirugía de revascularización. En este entendido, se han desarrollado estrategias para disminuir este riesgo y que cobran gran relevancia al momento de planear la anastomosis proximal, tales como técnicas anaórticas que no utilizan manipulación aórtica, cambiar el sitio de canulación, hacer uso de injertos arteriales pediculados in situ o realizando anastomosis proximales en ubicaciones anatómicas alternativas. La palpación y manipulación manual de la aorta se utilizan comúnmente antes de la canulación. Sin embargo, este método representa una sensibilidad limitada y se asocia a un mayor riesgo de desprendimiento de placas de ateroma. La ecografía aórtica es un método simple, seguro y eficiente para confirmar el grosor aórtico y presencia de aterosclerosis, así como para definir el sitio óptimo para la canulación, el pinzamiento y la anastomosis proximal. Estudios implementando el uso de ultrasonido aórtico han reportado que el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular depende de la presencia, localización y extensión de la enfermedad, alcanzando una incidencia del 8.7%, siendo el segmento medio lateral de la aorta ascendente un factor predictivo independiente de accidente cerebrovascular postoperatorio. En comparación con la ecocardiografía transesofágica y la palpación manual, proporciona una precisión superior en la evaluación de la patología de la aorta ascendente. Si bien la ecocardiografía intraoperatoria es una modalidad sensible para la detección de placas ateroscleróticas, debe considerarse un complemento a la planificación preoperatoria. A pesar de los avances en revascularización, tanto con y sin circulación extracorpórea, continúan ocurriendo eventos cerebrovasculares. Muchos de estos eventos se han relacionado directamente con la manipulación aórtica derivado de la canulación, el pinzamiento aórtico y dispositivos de anastomosis proximales, lo que ha llevado a implementar estrategias de revascularización quirúrgica sin manipulación de la aorta. Esta técnica sin contacto utiliza diversos conductos y orientaciones para lograr una revascularización miocárdica completa, eliminando la manipulación aórtica y reduciendo significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular perioperatorio. Los estudios han demostrado que una combinación de cirugía de revascularización sin bomba con un enfoque sin contacto aórtico puede ser la estrategia más eficaz para reducir las complicaciones neurológicas. Por lo tanto, se debe evitar realizar anastomosis a la aorta considerando injertos compuestos con entrada derivada de arterias mamarias internas o hacer uso de arteria mamaria bilateral o arteria gastropiploica in situ
para lograr una revascularización completa. Los injertos compuestos permiten versatilidad, un despliegue más amplio, especialmente de injertos arteriales, un uso eficiente de los conductos y ayudan a superar situaciones anatómicas difíciles al tiempo que evitan la necesidad de una anastomosis proximal en la aorta. Los injertos suelen adoptar la configuración de Y o T, pero pueden orientarse de cualquier manera según la anatomía del paciente. Estos injertos compuestos suelen estar formados por ambas arterias mamarias, una como injerto libre que irriga la pared lateral, una única arteria mamaria con una arteria radial que irriga la pared lateral, o una única arteria mamaria con una o más venas apenas como injerto a la pared lateral, mientras que las configuraciones de Y T requieren una anastomosis terminolateral, el injerto en Y emplea una anastomosis termino-terminal con múltiples anastomosis laterolaterales secuenciales a partir de un único conducto largo. Con una combinación de arteria mamaria bilateral y arteria radial, la revascularización arterial total mediante la técnica aórtica es totalmente factible. Los resultados angiográficos tempranos tras un injerto compuesto en Y demuestran una excelente permeabilidad del injerto, superior al 99%. Se ha demostrado que las tasas de permeabilidad a mediano plazo para las configuraciones compuestas son superiores al 90%. Sin embargo, los injertos compuestos son más susceptibles al flujo competitivo y no se recomiendan para coronarias con estenosis menores debido a mayores tasas de oclusión del injerto. Este estudio evaluó los efectos de la configuración proximal de la arteria radial en la tasa de permeabilidad y los resultados clínicos tras cirugía de revascularización. Se realizó un estudio retrospectivo analizando a 328 pacientes sometidos a revascularización con injerto de arteria radial. Se dividió a los pacientes en dos grupos. El resultado primario fue la permeabilidad de la arteria radial y los resultados secundarios la mortalidad y los eventos adversos cardiovasculares mayores. Se realizó anastomosis aorta-arteria radial en 275 pacientes, mientras que los 53 restantes recibieron anastomosis en T de la arteria radial a la mamaria izquierda o vena safena. La duración media del seguimiento fue de 5.1 años. La anastomosis aorto-arterial radial mostró una tasa de permeabilidad superior a la anastomosis compuesta en T. Sin embargo, esta última no se asoció a mayor mortalidad ni con eventos adversos cardiovasculares mayores. En este apartado, vale la pena mencionar que no parece haber estudios con datos robustos al día de hoy que comparen específicamente la anastomosis proximal de la arteria radial directa a la aorta ascendente contra la anastomosis proximal de la arteria radial a la vena safena. Este estudio buscó comparar y evaluar la eficacia clínica y la seguridad de la cirugía de revascularización coronaria tipo Y y la cirugía de revascularización coronaria con anastomosis secuencial. Para esto, se seleccionó a 112 pacientes sometidos a revascularización tipo y 113 pacientes sometidos a revascularización tipo secuencial entre enero y diciembre de 2020. Se realizó seguimiento a los 3 meses, 6 meses y un año de la cirugía. No se observaron diferencias significativas en la función cardíaca a corto plazo entre los dos grupos. En comparación con el grupo secuencial, la FEBI de los pacientes con injerto en Y aumentó significativamente al año de seguimiento. Durante la cirugía de revascularización coronaria en Y, la incidencia de eventos cardiovasculares mayores disminuyó significativamente. Como conclusión, la cirugía de revascularización coronaria en Y puede mejorar la función cardíaca izquierda postoperatoria y reducir la incidencia de eventos cardiovasculares adversos postoperatorios. Cuando es inevitable tocar la aorta, el uso de pinzamiento lateral o parcial durante la creación de anastomosis proximales aún presenta un riesgo considerable de accidente cerebrovascular y debe evitarse. Existen diversos dispositivos disponibles para ayudar al cirujano a evitar el pinzamiento aórtico en la construcción de anastomosis proximales, como Heartstring, Enclosed 2 y Viola. En aortas con calcificación mínima, Enclosed 2 y Viola ofrecen mejor hemostasia y sellado, además de una ventaja económica. Heartstring es la mejor opción cuando la aorta presenta calcificaciones más complejas, ya que permite una manipulación mínima de la aorta. Todos estos dispositivos pueden utilizarse tanto en la cirugía de revascularización coronaria con bomba como sin bomba. Para reducir aún más el riesgo de complicaciones cerebrales asociadas con múltiples anastomosis proximales, puede ser recomendable una única anastomosis conocida como técnica de anastomosis proximal, piggyback o superpuesta. Tras la punción de la aorta ascendente para crear la anastomosis proximal, el primer injerto, que usualmente es una vena, se anastomosa a la aorta ascendente.
Posteriormente, se realiza una incisión longitudinal en el capuchón del injerto inicial, situado directamente sobre la ortotomía. A continuación, se fija un segundo injerto, finalizando así la composición piggyback. Cuando se usa como segundo injerto una arteria, esta técnica podrá facilitar la anastomosis dado el menor calibre de las arterias. El objetivo de este estudio era describir las diferencias en resultados perioperatorios entre dos estrategias de dispositivos de anastomosis aórtica sin pinza. Para esto, se incluyeron retrospectivamente a todos los pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria sin circulación extracorpórea electiva con un dispositivo de anastomosis aórtica sin pinzamiento entre septiembre de 2014 y diciembre de 2021 en dos centros. Las cohortes se dividieron según el uso de un dispositivo de punción automatizada de la anastomosis o un dispositivo de sellado aórtico para lograr la anastomosis proximal en la aorta ascendente. Se realizó un emparejamiento de propensión. El resultado primario era una combinación de mortalidad por cualquier causa, evento vascular cerebral y retoracotomía. Tras el emparejamiento, se incluyeron a 1.150 pacientes, 575 en cada grupo. El resultado primario no mostró diferencias significativas, con un 6.3% frente a un 5.9% de eventos. La mortalidad por cualquier causa, el ictus y la retoracotomía tampoco mostraron disparidad. El tiempo operatorio fue significativamente mayor en la cohorte de dispositivo de sellado aórtico, con 220 minutos contra 204. Con esto, se concluyó que las estrategias de anastomosis aórtica sin pinza no difirieron en los parámetros de resultados perioperatorios, mientras que la implementación de dispositivos de sellado aórtico se asoció con un tiempo de operación más prolongado. El objetivo de este estudio era comparar los resultados postoperatorios entre todas las técnicas de revascularización, incluyendo la revascularización anaórtica sin SEC, la revascularización SISTEC con el dispositivo Hastring sin pinzamiento, la revascularización sin SEC con pinzamiento parcial y la revascularización tradicional con SEC con pinzamiento aórtico. Se realizó una revisión sistemática en 6 bases de datos electrónicas para identificar todas las publicaciones que informaran sobre los resultados de las operaciones incluidas. Incluyeron un total de 3 estudios con 37.720 pacientes. La cirugía de revascularización anaórtica sin SEC fue el tratamiento más eficaz para reducir el riesgo de accidentes cerebrovascular postoperatorio, mortalidad, insuficiencia renal, complicaciones hemorrágicas, fibrilación y acortamiento de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Con esto, se concluyó que evitar la manipulación de la aorta en una cirugía de revascularización puede reducir el riesgo de ictus postoperatorio, especialmente en pacientes con mayor riesgo de este. Además, la eliminación de la derivación cardiopulmonar puede reducir el riesgo de mortalidad a corto plazo, insuficiencia renal, fibrilación auricular, hemorragia y la estancia en la unidad de cuidados intensivos. En ciertas situaciones en las que no se puede aplicar la técnica anaórtica, injertos in situ o compuestos, se puede seleccionar una ubicación alternativa para las anastomosis proximales. Los sitios extraanatómicos más comúnmente reportados para las anastomosis proximales incluyen la arteria nominada, la arteria axilar, la arteria subclavia, la arteria carótida y la arteria gastroepiféoica derecha. Existen datos muy limitados sobre las tasas de disponibilidad de los injertos con origen en sitios alternativos, probablemente debido al uso poco frecuente de estas técnicas. En cuanto a lo plasmado en las guías europeas sobre la revascularización miocárdica, se recomienda minimizar la manipulación aórtica con clase de recomendación 1 y nivel de evidencia B. De igual forma, se debe considerar la realización de una tomografía computarizada de la aorta ascendente en pacientes mayores de 70 años y o con signos de aterosclerosis generalizada extensa con clase de recomendación 2A y nivel de evidencia C. Antes de la manipulación aórtica, se debe considerar la ecografía epiaórtica para identificar placas ateromatosas y seleccionar la estrategia quirúrgica óptima con clase de recomendación 2A y nivel de evidencia C. Finalmente, se recomienda la cirugía de revascularización coronaria sin circulación extracorpórea y preferiblemente técnicas sin contacto en la aorta ascendente, realizadas por operadores experimentados en pacientes con enfermedad aórtica aterosclerótica significativa con clase de recomendación 1 y nivel de evidencia B. Gracias por su atención.